Hola, bienvenidos a Veo Aprendizaje. Yo soy Patricia Huertas, soy maestra de educación infantil y conduciré este programa. Desde Veo Aprendizaje queremos abrir una ventana a la educación actual y ver qué está pasando. Para ello tendremos entrevistados del ámbito educativo, desde docentes, maestros de infantil, primaria, profesores de secundaria, de la universidad, asesores de centros de profesores, psicólogos, en fin, alumnado, incluso familias. Si estáis interesados en contarnos alguna experiencia, solo te tienes que poner en contacto conmigo a través de nuestro correo electrónico veoaprendizaje@gmail.com o desde nuestra cuenta de Twitter @veoaprendizaje. Así lo han hecho muchos maestros que nos han enviado imágenes de sus clases en las que ven aprendizaje. Y hemos seleccionado algunas para el primer programa que os voy a enseñar. La primera, como veis, nos la envía Joan Ramajo Simón, más conocido en Twitter como Joan Feliz, y nos la envía desde el CEI Virgen de la Vega en Moraleja, Cáceres, y es una clase de quinto y me cuenta que organizaron con motivo del aniversario de la muerte de Cervantes una tarea cooperativa dirigida por familias. Se prepararon materiales para leer a los chicos con ayuda audiovisual, se organizaron grupos para hacer un mural de lo aprendido y las familias se encargaban de supervisar el trabajo y guiarlo todo. Me comenta que él fue un mero espectador. El clima generado fue una pasada y el aprendizaje súper significativo. Si queréis saber más de esta clase, podéis visitar su blog que se llama Diverclase con B. Joan, muchas gracias por tu foto, te envío un besito y espero que nos veamos pronto. Lo mismo hizo Inmaculada Llavero García, esta vez desde el CEI Nuestra Señora de Villacarrillo de Jaén. Es una maestra de educación infantil de una clase de 4 años y aquí podéis ver alumnos trabajando en el Rincón de Pensar dentro del proyecto Por 4 rincones de mi ciudad. Me contó que estaban investigando algunos cuadros de Paul Klee y que encontraron este tan conocido como el Castillo y Sol, que le dicen, pero que también en algunos sitios le llamaban Metrópolis. Entonces aprovecharon el proyecto y aprendieron de esta forma las formas geométricas y a reconstruirlo. Lala, muchas gracias por tu foto y seguro que nos vemos pronto. Pero bueno, os animo a que sigáis enviándonos fotos. Si no podemos colgarlas en Twitter o compartirlas, las iremos publicando a través de los programas que tenemos pendientes. Bueno, no quiero quitarle más tiempo a nuestros invitados de hoy. Por ser el primer programa, no solo tenemos un invitado, sino dos maestros innovadores de los que yo misma estoy aprendiendo mucho y que han sido seleccionados para presentar sus experiencias en Simo Educativo de este año. Bienvenidos. Muy buenas. Jacinto Molero Merino y David Pineda Claverías, bienvenidos. Bueno, Jacinto es maestro de educación especial, aunque ejerce como maestro de primaria, es tutor en Salesianos, Córdoba. Lleva 13 años ya en este mundillo y además dirige un programa de radio en Cadena SER, ¿no? Sí, la temporada que viene tendremos un espacio educativo. Muy bien. Es miembro coordinador además de distintos proyectos como Tertulias con sabor a chocolate y Trasteando la escuela. Y al igual que David, son formadores de docentes a través de distintos centros de profesores y de la universidad. David Pineda, más conocido en Twitter como Pinclán o en las redes, es maestro de educación primaria con especialidad de educación física, pero es tutor también. Este año ha estado en Miguel de Berrocal, en Villanueva de Algaida, que pertenece a Málaga, pero para el próximo curso ya tenemos otro destino, ¿eh? Sí, es todavía provisional, pero bueno, estamos a la espera de que nos digan dónde vamos a estar por fin. Con mucha ilusión, ¿no? Sí, sí. De ahí ir sembrando. Y nada, como decía, ambos forman a otros docentes. Bueno, decir que nos conocimos en el EAVE, que nos ha marcado, yo creo, un poco nuestra forma de ver la educación.
EAVE es un encuentro educativo, pero ¿qué es para vosotros EAVE? Pues EAVE en realidad empezó hace mucho tiempo atrás, aunque yo tengo poca experiencia en EAVE, pero empezó siendo solamente un encuentro en el que docentes compartían, porque le unía en común que utilizaban el blog como recurso educativo. Sin embargo, se ha ido transformando y llegaron a la conclusión de que necesitaban compartir otras cosas, es decir, veían que entraban nuevas tendencias en educación y querían hablar sobre ellas. Y así fue, y entonces en eso se ha convertido EAVE, en un encuentro en el que se muestran las nuevas tendencias en educación. Pero sin lugar a dudas, las dos cosas más importantes de EAVE, para mí, es que la forma de organización es digamos, totalmente horizontal, no es una jerarquía piramidal en el que hay alguien que tiene el mando y luego van distintos cargos, sino que es totalmente horizontal, y aunque sí bien es cierto que cada año una provincia de Andalucía se encarga de organizarlo, pero sí hay encuentros previos que se llaman Open, y ahí donde la gente puede aportar pues qué quiere que se trabaje en el EAVE. Esa es una de las cosas más importantes. Y la otra más importante, pues, digamos, pues esto, es decir, conocer a otros docentes y que se cree esa sinergia, es decir, conocer cómo trabajan y ver cómo lo hacen y aprender de lo uno de los otros. Y eso para mí es imprescindible de EAVE también. Tú llevas 2 EAVEs, ¿no? Úbeda, donde nos conocimos. Úbeda, donde nos conocimos, y Córdoba. Y este año, pues por asuntos personales, no pude asistir a Huelva, pero bueno, el año que viene estaremos en Almería, seguro. Seguro, ¿eh? Sí, sí. Y Jacinto también lleva 2 EAVes, pero fue Córdoba y este año Huelva. Yo Córdoba y Huelva. Que hemos vuelto a coincidir. ¿Y para ti qué significa EAVE? Bueno, yo comparto lo que ha dicho David, el tema de la horizontalidad, del liderazgo horizontal y que todos los docentes compartan, eso es, vamos, eso es clave y es muy positivo. También yo veo muy positivo el hecho de que conoces a docentes, que muchas veces cuando estás en los claustros ves que no encuentras cómo compartir esas inquietudes o ese tipo de trabajos que haces, y llegas allí y es como un subidón, ¿no? Te carga las pilas porque ves que hay gente que está trabajando igual que tú, que están llevando sus blogs educativos, que están practicando experiencias, proyectos. La verdad que es muy enriquecedor, y el hecho de que siempre va llegando gente nueva y de la que vas aprendiendo, la verdad que es un ambiente que se crea muy, muy positivo, y es todo aprendizaje, como aquí, ¿no? Allí se ve mucho aprendizaje, ¿no? Sí, sí, sí. Además, muchas nuevas metodologías, ¿no? ¿Y por qué creéis que ha surgido esta necesidad de cambiar la metodología? Hombre, es evidente que hay nuevas metodologías que están resultando positivas en otros lugares y que están llegando aquí y se están asentando cada vez más. Y entonces, ante esa necesidad de digamos, indagarlas y experimentarlas, pues yo creo que esa necesidad se ha visto también en la mentalidad de que hay que cambiar este sistema educativo, ¿no? Entonces, creo que a partir de esa idea es por lo que hemos llegado hasta aquí, de tener que tirar de esa nueva metodología, evidentemente. Sí, no, que está claro que la sociedad de hoy en día pide unas cosas y una demanda que el sistema educativo tradicionalmente no cubre, ¿no? Ahora, con las competencias clave, el hecho de que el alumno sea competente, que desarrolle esas habilidades, esas capacidades al máximo de su potencialidad, ¿no? Y en eso, para que eso se pueda cumplir, es necesario llevar a cabo metodologías, formas de trabajar con los alumnos más activas, en las que el alumno sea más protagonista, en el que el alumno realmente vea que lo que está aprendiendo luego tiene una utilidad y una práctica en su vida, porque no podemos olvidar que educamos para la vida y no para estar en un aula, ¿no? Comentaba que tú llevabas 13 años como docente, David lleva 6, pero ¿cuándo cambiasteis esa visión? Dijisteis, ¿qué pasó para que cambiarais vuestro enfoque? Pues en mi caso fueron, digamos, una serie de catástrofes, ¿no? Digamos, no fueron catástrofes. Pero la verdad es que sí es verdad que fueron momentos puntuales, pero muy seguidos en el tiempo, y empezó pues prácticamente hace 3 años. A partir de la jornada pedagógica de Antequera fue donde, digamos, empecé a ver esa necesidad de que yo quería cambiar. Ya tenía también esa mentalidad, evidentemente, y luego pues a través de otros cursos en el CEP, del mismo EAVE, al que asistí ese mismo año también. Entonces fue todo un cúmulo de cosas que ocurrió durante el curso escolar de hace 3 años, la que a mí me llevó a llevar el cambio que ya venía pensando evidentemente antes me veía en esa necesidad de que yo en mis clases me aburría, y si yo me aburría, pues mis alumnos se tenían que estar aburriendo el doble. Entonces yo eso tenía que cambiarlo como sea, y tenía que buscar otros recursos, evidentemente.
¿Y tú? Sí, yo, vamos, muy parecido a lo que comenta David. Yo en el 2010, más o menos hace 5 o 6 años, yo llevo varios años en quinto y sexto, como tú sabes, y ante el curso de quinto y sexto, pues yo veía que los alumnos se aburrían y que luego fuera del aula tenían unas capacidades o tenían una forma de ser que era diferente a cómo se comportaban en la clase. En la clase se comportaban como más apáticos y otra vez a los ejercicios del libro y tal. Entonces fue un poco el decirles, no, queremos cambiar esto, queréis seguir así. Pues yo también, como dice David, me aburría un poco de ver el libro de texto. Entonces le fui provocando y proponiendo cosas. ¿Queréis que verdaderamente cambiemos esto? Vamos a plantear hacer cosas diferentes. Y ellos la verdad que aceptaron, y poco a poco pues se fue sistematizando el trabajo y fue entrando un poco en metodologías más activas. Y metodologías activas, para los que no estén viendo, la mayoría no saben qué es el término de metodología activa. ¿Qué metodología activa utilizáis vosotros? Pues yo, por ejemplo, utilizo principalmente dos, que es aprendizaje basado en proyectos y gamificación. ¿Qué dirán? ¿Y eso qué es? Pues digamos que el aprendizaje basado en proyectos es digamos una forma de trabajar en la que el alumno es el protagonista, es decir, es el alumno el que crea digamos, el contenido que se está trabajando con un producto final. Entonces, por grupos principalmente se trabaja eligiendo un tema y investigamos sobre ese tema, y luego pues sobre todo se crea un producto final, como he dicho, y todo con, pues como dice Jacinto, con una repercusión digamos en su vida real, que vean que lo que ellos aprenden tiene luego una relevancia en su vida real. Y luego gamificación, pues es la utilización de cualquier sistema lúdico dentro de la clase. Dentro de gamificación hay muchas maneras de hacerla, y la que yo me baso, que contaré después, pues está basada el nombre sería storytelling, que es seguir una historia principalmente. Porque gamificación también viene del inglés, ¿no? Game, gamificación, ¿no? exactamente, de game, de juego, entonces toda forma lúdica dentro del sistema educativo sería. Sí, ahí bueno, decir que lo que se llaman metodologías activas principalmente es porque el alumno ocupa un lugar central, que en el fondo siempre debería ocupar el lugar central en el aprendizaje, ¿no? Pero partiendo de esas metodologías activas, yo creo que siempre hay una estrategia un poco común que se repite, que sería el trabajo cooperativo, el aprendizaje cooperativo, que es el hecho de que el alumno pues dialogue, charle, llegue a consensos, que va muy en la línea de conseguir alumnos competentes, ¿no? Que tengan competencias, que tengan capacidades. En esa línea yo sí he trabajado, igual que David, ABP, aprendizaje basado en proyectos, y también he trabajado role-playing, que es una especie de... En castellano, juego de roles, ¿no? Sí, un juego de rol que es muy parecido vamos, es gamificación en el fondo, ¿no? También con situaciones de aprendizaje, las que el alumno tiene que ir superándolas. Y algo de Flip Classroom, que es la clase invertida, en la que el alumno en casa ve vídeos o prepara cosas, luego en el aula lo que hace es dialogar y se invierte un poco el proceso de aprendizaje. Vale, o sea, es un cambio brutal, ¿no? Porque hace lo de que los niños aprenden desde el juego no es de ahora. O sea, hay pedagogos de hace siglos que ya lo decían, ¿no? Pero ahora nos estamos dando cuenta. Y aún así, ¿os sentís solos en este tipo de metodología o hay mucha gente que trabaje, o como diría César Bona, os sentís como salmones a contracorriente? Bueno, yo creo que es muy positivo eso que has dicho, porque es verdad que cada vez hay más maestros que se lanzan y empiezan a trabajar así, ¿no? Dándole el protagonismo al alumnado. Y es muy importante. Es verdad que todavía somos pocos y muchas veces te sientes bastante solo, pero esto tiene que ser un proceso, y evidentemente va a ser un proceso lento, pero que yo creo que estamos en el buen camino, y creo que hay una mentalidad de cambio positiva, y con eso es lo que hay que quedarse. Sí, vamos, yo comparto con David esa reflexión, pero creo que no somos tan pocos. Sí, yo creo que hay muchos docentes y siempre lo ha habido. Lo que pasa es que no teníamos la facilidad como para ponernos en contacto. Y ahora pues las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, Twitter, que es un elemento yo creo que educativo muy bueno y que nos ha hecho conocernos, ¿no? El claustro virtual ha facilitado, ha acercado la experiencia de muchos docentes, y yo cada vez más veo a gente que a lo mejor no se atrevían, y al conocer, gracias a Twitter o gracias a los blogs educativos, gracias a estos tipos de encuentros, la experiencia de otro compañero que le diga realmente, oye, que no es tan complicado, que tú tienes que ponerte un poquito, lánzate, que no hay que ser aquí un licenciado de nada para lanzarte a las metodologías activas. Yo creo que cada vez
está siendo como un poquito una mancha de aceite que se va expandiendo cada vez más y yo estoy muy contento y soy muy optimista con esto, ¿eh? Y las familias, porque los maestros al final vamos entrando, la normativa nos va guiando por ese camino precisamente, pero las familias a lo mejor no están acostumbradas o no entienden cuál es el papel de la familia en este enfoque. Bueno, la familia al principio no saben por dónde le viene, no saben por dónde le vienen los tiros, ¿no? Porque están acostumbradas o son padres que han sido alumnos de la EGB, ¿no? En la mayoría de los casos, entonces tienen una experiencia de lo que es la escuela más tradicional, ¿no? Del libro de texto, de hacer ejercicios, o mi niño es que no lleva tareas, o mi niño es que tiene que estudiar más porque no estudia en casa. Y entonces en ese sentido sí tiene al principio un poquito más de dificultades, porque hay padres que te pueden cuestionar, oye, esto a lo mejor no sirve para mucho, están todo el día jugando o tal. Pero conforme van viendo un poco los resultados, conforme van viendo ya la realización de un proyecto, cuando por ejemplo hemos tenido la oportunidad de ir asistir a algún encuentro, a la universidad, a contar la experiencia o a algún centro de profesores, y hablan sus niños y se levantan y hablan, es cuando ya realmente se les cae un poco la baba y dicen, ay, mi niño es que está feliz, es que está aprendiendo, es que ay, antes no se expresaba así. Entonces ahí ya va venciendo un poco esa barrera invisible, ¿no? A lo desconocido, a lo ¿no? desconocido, al miedo a cómo va a irle luego en secundaria. Y la verdad que luego han respondido muy bien. De hecho, yo creo que para mi experiencia de Marea Inclusiva, sin la familia no hubiese podido hacer nada. La familia es el pilar fundamental para que hayan tenido éxito la experiencia educativa, totalmente. Claro, porque el papel de la familia es muy importante, ¿no, David? Claro, exactamente. Tenemos que contar con toda la comunidad educativa y en esa entran los padres, evidentemente. En la clase, en el colegio no solamente deben de haber profesores y niños, también tienen que entrar las familias, tienen que colaborar dentro del sistema educativo. Eso está claro. En mi caso es verdad que al ser provisional y al tener que ir cambiando año a año de clase, pues es verdad que me he encontrado con diferentes situaciones. Y cuando más lo he notado ha sido este año, pero el primer año que yo empecé a meter proyectos y tal, que fue el año pasado, pues fue cuando noté noté mucho el cambio. Y cuando intentaba explicarle a ellos, pues como que, ¿sabes? Como que sospechaban, no es que sospechasen, sino que como que decían, ¿esto de qué va? O cómo. Entonces es verdad que van con muchas dudas. Perdona, porque tú no tienes libros de texto, ¿no? No, exactamente. Yo no Entonces, tú imagínate, tú ponte también en el lugar de esa familia, de esos padres que digan de repente, bueno, entonces, ¿cómo va a aprender mi hijo si no tiene libros de texto? Exactamente. Entonces, el año pasado, digamos que pagué un poquito la novatada. Entonces, no tenía experiencia en cómo contarle para que resultase creíble, ¿no? Y entonces me pasaba eso. Es verdad que dentro de lo que era mi trabajo en clase me respetaban un montón y ahí nunca llegaron a meterse, pero sí es verdad que con lo que más me insinuaban era con que su hijo no llevaba tarea a casa. O sea, ¿cómo era que eso de que mi niño no tiene deberes? Eso era lo que más les chocaba a ellos. Y es verdad que eso me sirvió mucho para aprender para este año. Es decir, cuando yo llegué este año y tuve la primera reunión con los padres, pues entonces ya la experiencia del año pasado me sirvió. Y entonces yo lo que hice fue utilizar la legislación. Me fui a la legislación y le dije, esta es la legislación y esto es lo que a mí se me exige que yo haga. Entonces vieron que yo tengo que desarrollar unas competencias y que yo tengo que conseguir unos criterios de evaluación que vieron que era evidente que ningún libro, que ningún examen me iba a llevar a conseguir eso. Entonces ellos cuando se dieron cuenta de que mi trabajo sí tenía sentido y tenía un criterio. Entonces la verdad que este año los padres, genial, me han apoyado en todo momento, han estado participativos, han habido situaciones en las que si no llega a ser por ellos, pues no hubiésemos, digamos, no hubiese funcionado. Entonces yo eso lo veo imprescindible. Los padres tienen que también ver que ese cambio es muy necesario. Yo creo que hay que fundamental también hacer un poco de pedagogía con ellos. Yo creo que falta esa formación que nosotros, una de las experiencias que tuvimos es ofrecer a partir del AMPA, de la Asociación de Padres y Madres del Colegio, un curso de formación a nivel digital para que los padres pudiesen conocer un poco la experiencia de lo que estaban haciendo y familiarizarse un poco con el plan educativo, con las aplicaciones. Eso sirvió y dio un poco de espaldarazo a la hora de entender lo que estaban haciendo su hijo.
Yo creo que eso es fundamental, porque es que la familia hoy en día en las escuelas es básico. Y este año he tenido la experiencia también de que había madres que no se dedicaban a la educación en sí, pero sí trabajaban con algo muy relacionado. Entonces, es verdad que cuando conocían a alguien y hablaban de educación, siempre le hacían referencia, pues el maestro de mi niño, tal y cual. Y entonces es verdad que se le veía muy metido en ese cambio y muy partidario de ese cambio. Entonces, la verdad que eso se agradece un montón, porque cuentas con ese apoyo y eso. Y al final eso se desde nota. casa también van... Exactamente. Quieren ese cambio, ¿no? Exactamente. Bueno, pues por llevar a cabo metodologías activas, como decía al principio, han sido seleccionados para el SIMO educativo que se celebra en Madrid en septiembre. En octubre, perdón. Ay, en octubre, yo creía que era en septiembre, estaba yo, perdón. Y bueno, pero ¿qué es SIMO educativo? Porque... Bueno, el SIMO, la palabra SIMO, proviene del Salón Internacional de Mobiliario y Oficina. Hace más de 50 años en Madrid. No tenía nada que ver con lo que pasa es que, claro, luego poco a poco se ha mantenido un poco la marca y hace unos cuantos años ya se quedó. Empezó teniendo una pequeña etapa o una pequeña apartado de educación y ya se ha consolidado como un espacio, una feria a nivel nacional de educación. Cuando la tecnología ha ido llegando, ¿no? Pues todas las empresas educativas y luego asociaciones y tal, pues ha hecho que se concrete en un espacio que cada año, yo creo que lleva 4 o 5 años, que únicamente se celebra sobre educación en el IFEMA, el recinto IFEMA de Madrid, y este año creo que se han multiplicado las inscripciones, han sido 340 y tantas, ¿no? 342 o 45, y han seleccionado 49 experiencias, porque lo que habla es de cómo la educación se le aplica a la tecnología. Son experiencias educativas en las que la tecnología ha estado presente. Y ahí está, y estaremos. Introducir el avance tecnológico que hay en la sociedad, introducirlo dentro de la escuela, ¿no? SIMO lo que hace es exponer lo que son las nuevas tecnologías que vienen y que ya están presentes en la educación, pues se exponen ahí. Y entonces también hay un apartado en la que hay, pues digamos, experiencias prácticas de docentes que están utilizando las nuevas tecnologías en clase. ¿Qué fecha es? Porque 19, 20 y 21 de octubre. De octubre. Exactamente. Y decíais que se había presentado, habías dicho que se han presentado, ¿no? 300 y pico. 342 solicitudes. ¿Vosotros cómo habéis llegado entonces a SIMO? ¿Por qué estáis seleccionados? ¿Qué habéis hecho? Pues creo que fue mi procedimiento el de los dos. Es decir, de repente un día en Facebook me encuentro con un mensaje privado de Susana Velasco, que es colaboradora con la revista Educación 3.0, que es la que organiza SIMO Educativo. Ajá. Y la que me mandó un mensaje privado ofreciéndome o invitándome a que me inscriba y que participe, que evidentemente no me garantizaba que fuese a estar elegido, pero que veía muchas posibilidades. Entonces yo pensé, digo, si ella que está ahí dentro ve posibilidades... ¿Te gustó tu trabajo? Exactamente. Las redes, la visibilidad esa que damos a través de las redes. Exactamente, las redes es lo que ofrece. Pues entonces pues me lancé y lancé mi experiencia y al final pues... vi que fui elegido, uno de los 49 elegidos. Fíjate de 742 está bastante bien. Orgullo, ¿eh? Hombre, la verdad es que sí, que llena mucho de orgullo ver que tu experiencia a nivel nacional está considerada como importante y relevante. Eso, que vamos bien encaminados. Exactamente, vamos por buen camino. ¿Y tú, Jacinto, también vas igual? Y como ha contado David, si es que luego hablando los dos coincidimos en que había sido el mismo procedimiento. Susana me escribió y me dijo, oye, yo creo que tu colegio y tu experiencia educativa creo que puede servir para que otras personas la puedan ver. Y cuando vi el mensaje de que había sido elegido, pues una satisfacción, una gran responsabilidad, ¿no? Porque ves que hay tanta gente buena que presenta su experiencia educativa y que tú muchas veces, yo creo que me pasa a mí y nos pasa a todos los docentes, ¿no? Que estamos en el aula trabajando nuestras propias experiencias y no sabemos valorarlas hasta que llega otro. Por eso es importante lo que tú decías, ¿no? La visibilidad, el poner en valor las cosas, porque sobre todo, ya no solo para nosotros, yo creo que lo he visto en mi grupo de alumnos, que el alumnado cuando se hace visible lo que ellos aprenden y no se queda en las 4 paredes del aula, a ellos lo que les entra es una alegría tremenda y muchísimas más ganas de seguir trabajando. Yo cuando se ha expuesto algo de lo que han hecho, el siguiente proyecto que tocaba, yo digo, vienen con las pilas cargadísimas, porque estaban ya motivadísimos, ¿no? Claro, que es que sirve para algo lo que estoy haciendo y lo puedo expresar fuera del aula, ¿no? Qué bien. Y entonces,
¿Qué es lo que vais a hacer allí en concreto? Pues tendremos un espacio para contar nuestra experiencia, no sé si son unos 45 minutos lo que tenemos, y bueno, pues dentro de uno de esos 3 días nos tocará y contaremos nuestra experiencia para todo aquel que quiera, digamos, escucharla. Entonces, quien quiera ir al SIMO entra como una feria, ¿no? Exactamente. Paga su entrada y puede ir a los distintos stands o salas en las que habrá maestros como vosotros y maestras que expongan experiencias. Exactamente. También vienen incluso, digamos, pedagogos a nivel internacional y o sea que vienen gente también bastante potente, y también buena ocasión para ver pues eso, nuevas tecnologías que están apareciendo y que... A nivel nacional, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y bueno, y cuéntanos tú qué vas a contar allí, para en primicia, antes de ir al SIMO educativo, ¿a quién nos lo va a contar en Bioaprendizaje? Pues voy a hablar de mi experiencia de este año, que ha sido una experiencia basada en la trilogía de los Juegos del Hambre. Eso no son películas o libros. Sí, exactamente, una trilogía de un libro que luego se llevó al cine y bueno, pues a partir de ahí surgió todo. La verdad es que todo surge a partir de una experiencia que escucho de Isaac Pérez, que es profesor de la Facultad de Educación Física en Granada, que tiene algo parecido, y la verdad es que a mí me gustó mucho. Y entonces me resultó curioso porque, claro, en mi clase había aspectos que yo quería trabajar, que era pues mucho el cooperativo, es decir, trabajar el cooperativo y mejorar las relaciones de grupo. Entonces me pareció muy buena manera para meterlo, para trabajarlo y mejorarlo. Y lo mejor que hice fue preguntarle a ellos, es decir, le pregunté por alguna serie, por alguna película que a ellos les interesara y que a ellos les gustase. Y la lección que resultó al final, después de muchas vueltas, fue Los Juegos del Hambre. Yo la verdad que no lo había visto, no había visto la película, no había leído el libro, pero sí había oído sobre ella y bueno, pues, con la idea que tenía, pues veía que podía ser interesante. Y eso fue antes de las vacaciones de Navidad. En las vacaciones de Navidad pues me estuve mirando las películas, me estuve poniendo al día y desde enero pues entonces empezamos a trabajar así. La idea fue, cuando regresamos de las vacaciones de Navidad, pues ellos antes estaban trabajando por grupos, rompí ese grupo y lo puse individualmente, porque lo que hice previamente fue una serie de actividades individuales, en las que trabajaba todo, matemáticas, lengua, educación física, incluso le hacía todo tipo de actividades, con el objetivo de conseguir un ranking de puntuación. Y con ese ranking pues hicimos los distintos grupos. Esos grupos, pues al igual que en la película, no se llaman grupos, sino que se llaman distritos, que van organizados pues por categorías. Y luego pues así creamos lo que era nuestra ciudad, que en los Juegos del Hambre se llama Panem, y en nuestro caso era Sadiagla, que es nuestra localidad, Algaida, al revés. Yo pasaba a ser el presidente, que como pasa en la película, a mí en realidad el verdadero enemigo soy yo. Entonces el que había que derrotar era a mí, no era una lucha entre ellos. O sea, era vivir una aventura total en el aula. Era meterse dentro de la película, y nosotros somos los protagonistas y nosotros estamos dentro de la película de los Juegos del Hambre. Entonces ellos llegan a ser protagonistas y se meten en el papel. Tienen que superar al maestro, ¿no? Claramente, el objetivo final era superar al maestro. Yo le puse una serie de niveles y con una puntuación, igual que en la trilogía, los Juegos del Hambre, en llama y sin sajo, en función de la puntuación. Y así fue, empezamos, una vez que teníamos los distritos organizados, pues todos los proyectos iban en función de las necesidades que ellos creían que era conveniente de trabajar en nuestro nuevo país. Y así fue. La primera elección que estuvimos de acuerdo fue en que la primera necesidad básica era tener un hogar. Entonces el primer proyecto fue pues diseñar casas para nosotros, para nuestro país. Cada distrito estuvo diseñando pues sus hogares. Será un proyecto entonces, exactamente, ¿no? Todos los proyectos eran en función de eso, de las necesidades que íbamos viendo, y todo dentro de una mentalidad y de la línea que era seguir la trilogía del Juego del Hambre. El juego. Exactamente. Cuando terminamos eso, pues celebramos los Juegos del Hambre, que era pues como se puede decir como mis exámenes, si se puede llamar exámenes en realidad, porque era igual que los Juegos del Hambre. Yo elegía de cada distrito 2 alumnos al azar que iban a participar a los Juegos del Hambre, que era pues una actividad relacionada con todo lo que habían aprendido en ese proyecto. Y ahí tiene el concepto en sí que normativa, ¿no?, de prueba de aprendizaje. Eso sí que era una prueba de aprendizaje. Exactamente, una prueba de aprendizaje, exactamente. Y entonces, pues igual, ahí iban consiguiendo, había un ganador, y que era el sin sajo, y luego por los demás tenían una puntuación. Esa puntuación era la que luego servía para ir superando cada etapa y llegar a derrotarme a mí. Entonces la idea no era de quién gana a quién, sino hay que conseguir el máximo de puntos posible, porque al que hay que derrotar era el maestro, no a nosotros era mismos. Cooperativo. Exactamente. Entonces no había esa rivalidad de decir yo quiero ser el mejor, sino que
todos vamos a conseguir lo máximo posible y hacerlo lo mejor posible. Para ellos era importante que su equipo aprendiera, o sea, no solo que yo tengo que aprender, sino que es que tengo que hacer todo lo posible porque mis compañeros aprendan también para superar al porque maestro. luego van a la prueba y tienen que conseguir el máximo de puntos, porque luego los distritos se organizan también por puntuación, entonces tenemos que estar lo más alto posible. Entonces, y luego, claro, había 2 que participaban en el Juego del Hambre. La función de los otros 2 del grupo era prepararlos para que fuesen los mejor preparados y fuesen los que ganasen en los Juegos del Hambre. O sea, que en realidad los alumnos eran los que ayudaban a los otros a prepararse. Exactamente, los alumnos eran los maestros y era simplemente pues un observador. Y luego pues así continuó todo. Después de la primera necesidad, que fue un hogar, pues la siguiente necesidad fue investigar sobre salud. Lo más importante era la salud. Pues igual hicimos un proyecto sobre salud y al final pues igual una celebración de los Juegos del Hambre. Lo siguiente que eligieron fue tener entretenimiento. Era importante tener entretenimiento. Estuvimos trabajando con el teatro, que también estuve participando en el proyecto de Manuel Jiménez, en el proyecto de la historia es puro teatro. Exactamente. Entonces también estuve participando dentro de ese proyecto, con este proyecto nuestro de clase. El siguiente fue que ellos dijeron, pues necesitamos dinero, hay que crear empleo. Y entonces realizamos y creamos una cooperativa. Entonces fue genial. Emprendedor, ¿no? Exactamente. Y también una de las capacidades, una de las competencias clave, es decir, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Y lo estuvimos trabajando y la verdad que resultó genial porque también fue un aprendizaje en servicio, ya que la mayoría de las ganancias que obtuvimos se donaron a asociaciones sin ánimo de lucro, como fue la lucha contra el cáncer de mama y una asociación de síndrome de Down de Málaga. Madre mía. O sea, y eso fue todo elección de los alumnos. Y a mí me pareció una elección fabulosa y se lo comenté a los padres. Digo, podéis estar orgullosos porque lo que acaban de elegir ellos me parece fantástico. Es decir, es poner en valor y lo que los niños están pensando y darles la oportunidad de que ellos opinen y de que ellos elijan qué es lo que quieren hacer. Y para mí es muy importante y clave. Muy además, gratificante, ¿no? Exactamente. Y es cuando se ve lo que en realidad todos los alumnos pueden aportar, porque tienen mucho que aportar y mucho que decir en la educación. Lo que hay que darles es esa oportunidad y ese espacio para que ellos puedan expresar lo que ellos desean y lo que ellos quieren aprender. Claro, todo eso está súper bien porque vemos que estás trabajando muchísimo, pero puede haber alguien que no esté viendo que diga, sí, está todo muy bien, los niños se preparan muy bien, pero así sin libros de texto, ¿tú estás cumpliendo los contenidos? Porque sin libros, ¿dónde están lo de aprenderse las capitales de provincia y los ríos? ¿Tú estás cumpliendo con la normativa, con tu currículum de primaria? Exactamente. Si tú te vas a la legislación actual, pues la legislación a lo que te lleva es a conseguir unos criterios al final de ciclo, que si los leemos nos damos cuenta de que todos dicen realizar un proyecto de investigación, realizar un trabajo en equipo, sí, o realizar una exposición, todo habla de ese tipo de competencias. En ningún momento no habla de contenido en sí. Es cierto que necesita unos contenidos para llegar a eso. Entonces, yo lo que utilizo son los contenidos para conseguir esos criterios de evaluación y desarrollar esas competencias, que es lo que nosotros tenemos que conseguir. Esos indicadores de aprendizaje. Exactamente. ¿No? Luego lo evaluamos con los indicadores, pero yo lo que trabajo es para conseguir y desarrollar unas competencias clave, que es lo que a mí me exige la legislación. O sea, yo cumplo evidentemente la legislación. Le enseña a multiplicar, le enseña a dividir. Exactamente. Él aprende las capitales. Sí, es que es una necesidad, ¿no? Tienen esa necesidad de tener que multiplicar porque están desarrollando un proyecto y es necesario. Claro, por ejemplo, el primer proyecto que fue crear una casa, para poder crear una casa hay que saber lo que es el área del perímetro y hay que saber calcularlo. O sea, están trabajando las matemáticas. Yo trabajo mis áreas que son matemáticas, lengua, cultura práctica digital, se trabajan dentro de mis proyectos. O sea, que yo estoy trabajando el currículum perfectamente. A mí nadie me puede decir que yo no trabajo ni desarrollo el currículum. No, ya, claro, además, Patri, ahí coincide David, que lo que se consigue es que el contenido tenga una utilidad, que le vean una utilidad al contenido. Que tradicionalmente nosotros, que somos de otro sistema educativo, ¿no? Tenías que estudiar algo que luego no le veías la utilidad. Decía, bueno, he tenido que aprender esto, pero ¿esto para qué me sirve? Y lo que están viendo claramente. Para el examen, ¿no? Claro, exactamente. Antes era para el examen, ahora no, ahora le ven una relevancia. Es decir, ya sé por qué tengo que saber lo que era el perímetro, porque me puede servir para esto. Es que han hecho planos, ¿no? Además, hicieron sus planos. Con aplicaciones, han hecho planos lo de hicieron viviendas. en papel primero y luego con aplicaciones para que se viese incluso en 3D la casa. Y claro, hacen una auténtica maravilla. No, y es súper significativo, que luego al día de mañana ellos sí pueden saber, mamá, ¿y nuestra casa cuántos metros cuadrados tiene? Porque ya están trabajando en esa línea, no en algo estanco, ¿no? Que es un poco el problema de... Son aprendizajes para la vida, Exactamente. no solo para dentro del aula. Claro.
Bueno. Igual que pasó cuando creamos la empresa, y, etcétera. O sea, son aprendizajes para la vida. Como alumnos de los Juegos del Hambre nos ha aportado una manera de aprender técnicas de estudio para poder desarrollar más fácilmente los temas de los libros. Trabajamos por proyectos y en equipo, y nuestro maestro se inventó los Juegos del Hambre para motivarnos y conseguir que nos engancháramos en clase. Los Juegos del Hambre consisten en hacer pruebas del proyecto que estamos tratando en ese momento, y el ganador de la prueba se convierte en el sinsajo. El objetivo común es derrotar a nuestro maestro, que sería el presidente, el que pone las normas. Al presidente se derrota, en este caso obteniendo puntuación de los Juegos del Hambre en el conjunto de la clase. También trabajamos en equipo, y en el equipo tenemos que comprendernos, escucharnos y tolerarnos con los defectos y las virtudes de cada uno. Además, de esta manera trabajamos mucho más la tecnología, y a los niños nos encanta la tecnología. Bueno, muchas gracias por haberlo compartido con nosotros antes de llevarlo al SIMO. Y Jacinto, otra historia parecida, pero se llama Marea Inclusiva. Sí, la experiencia educativa Marea Inclusiva, que podríamos llamarlo como una especie de enfoque, ¿no? Una forma diferente de llevar la escuela, que luego tiene muchos elementos comunes a lo que habla David o a lo que otros docentes están haciendo, ¿no? La idea en sí de Marea Inclusiva es partir del paradigma de escuela inclusiva, de inclusión, en la que se ven todas las potencialidades, las capacidades del alumno, y valorar la diferencia, ¿no? Como algo que tiene muchas más cosas positivas que negativas, el dejar atrás esa teoría del déficit, de que todos tenemos dificultades, y ver más las capacidades y las potencialidades que tenemos. ¿Cómo? Pues es más bien un proceso que se ha ido sistematizando, como ya he comentado, ¿no? de hace 6 años, con distintas promociones, hasta que ha llegado ya a hacer algo, a hacer un enfoque con 2 fases claramente puestas. Una fase más de andamiaje, en la que el alumno y la familia se va formando en ese cambio de nomenclatura, en estas competencias clave, en estos procesos de actualización pedagógica que se está llevando, en las que ellos se van formando, van conociendo un poco lo que realmente hoy se hace, el perder el miedo a la vergüenza, el perder el miedo al ridículo, el salir, el exponer, el trabajar todas las destrezas lingüísticas, y luego otra fase más de consolidación o de desarrollo. ¿Qué es lo que hemos realmente trabajado de esta forma? Pues distintas metodologías activas, integrando los contenidos de las áreas de matemática, lengua, y cuando yo empecé con ello era conocimiento del medio natural y social. Ahora ya, como sabéis, están sociales y naturales como antiguamente, ¿no? Pues desde esa forma de integrar los contenidos, yo sí he seguido el libro de texto a la hora de utilizar los contenidos del libro de texto, pero he desarrollado distintos proyectos. En quinto va partiendo de una base en la que el alumno los va ayudando a que aprendan a trabajar en cooperativo, porque un poco la estrategia metodológica que yo he empleado es el cooperativo, que está presente, como él decía cuando él comentaba, es que unos se ayudan a otros. Eso hay un concepto de, creo que es David Durán, que es el apreenseñar, que tiene un libro en la que ellos mismos, ¿no? esa tutoría entre iguales en las que ellos se van ayudando, y yo hoy en día, ahora que estoy en tercero, lo sigo practicando con ellos, y el que en 5 minutos se explican algo que tú has estado una semana y no has conseguido enseñarles, ¿no? Pues a partir de esa estrategia de cooperativo fui desarrollando distintos proyectos, y en sexto ya me lancé a que cada unidad didáctica o cada, entre comillas, lección del libro se trabajase un proyecto con una metodología diferente. De ahí él trabaja BP, el aprendizaje basado en proyectos, que hicimos una agencia de viajes o una empresa educativa. La agencia de viajes, el objetivo de real era crear una agencia de viajes y tenía una serie de tareas entendidas como un conjunto de actividades. Tenían que hacer un cuestionario de satisfacción a un hotel, tenían que hacer un tríptico para... Entonces ahí trabajaba, pues eso, como ha dicho David, la numeración y los euros tenían un sentido, porque era hacer un presupuesto. Luego tenía las capitales, la fauna, la flora, tenía un sentido porque ellos iban a una zona y entonces en ese país qué encontraba, qué tipo de clima, qué tipo de montañas, qué paisajes. Entonces ellos estaban estudiando, pero para algo concreto. Además de BP, pues hemos hecho otro tipo de proyectos, Flip Classroom,
hicimos una ruta por Córdoba, que la llamamos el proyecto Culturizándolo, que en el fin de semana, por eso la importancia de la familia, salían los padres con ellos, iban por Córdoba viendo monumentos y aplicando también a los monumentos pues el perímetro, el área, la Plaza de la Corredera en Córdoba, que es muy característica, pues ahí trabajábamos ese tipo de cosas. Y sobre todo, fundamentalmente, es el hecho de ver el valor de la diferencia. El que ellos no viesen que unos eran mejores que otros, sino que todos tenían un objetivo común, que era mejorar a ellos, aprender ellos, pero que aprendieran todos sus compañeros. Y ahí se ha trabajado mucho el tema de la empatía, de la asertividad. Eso te iba a decir, porque habrá una piña así, una emoción. Hay necesidad de trabajar también esas relaciones sociales y esas emociones que se crean en clase. Es que eso en la escuela se tiene que trabajar, no se puede evitar. Es decir, en el momento que yo en quinto, cuando estábamos comenzando, surgía del recreo típico algún conflicto, tú tienes que parar y resolver eso, porque ellos tienen que aprender a solucionar, a resolver problemas. Cuando ya llegaba un tiempo trabajando por proyectos, el nivel de conflictos en el aula bajó exponencialmente. Desarrollo de la inteligencia interpersonal, ¿no? Las inteligencias múltiples, que es tan importante, quedan cubiertas trabajando. Y es que ellos aprenden a resolver, es que de este tipo de manera de trabajar, quizás una de las críticas que podemos tener, ¿no? El trabajando así o poniendo las mesas así juntas, es que los niños dan mucha guerra. Hablan. Claro, hablan no sé qué decir, pero es que en la vida hay que hablar y hay que dialogar y hay que llegar a acuerdos, y cuando pasan por varios grupos y han estado con todos sus compañeros, aprenden una serie de estrategias que son las que luego realmente les sirven para la vida. Ahora están en secundaria esos alumnos que yo tuve en primaria, y se les nota mucho a la hora de resolver los conflictos, de anticiparse a las cosas. Quizás no han tenido que hacer muchas tareas por la tarde, de tal ejercicio tal, página tal, pero ellos se anticipan al error, tienen la capacidad para sintetizar las cosas, la destreza, o lo que es la destreza oral. Es que estaban totalmente hablando, cuando luego iban a la universidad hablaban ahí. ¿Qué haces para que los niños hablen también? Yo no hago nada, es que están todo el día hablando en clase, entonces entrenar, si todo es entrenable, ¿no? Y una cosa muy importante que nunca decimos, que es el aprender a escuchar también. Sí, es verdad. Que no sabemos escuchar muchas veces, y ellos aprenden a escuchar desde pequeños, y es súper importante. Y luego, evidentemente, a partir de escuchar a los demás, llegar a un punto en común y llegar a ese punto de encuentro, que a mí me parece también muy importante, muy relevante. Respeto. Y te dan lecciones, sobre todo el hecho a ellos, lo que más les chocaba yo cuando hablaba, de que el maestro no lo sabe todo. El maestro no lo sabe todo. Decía, ¿cómo que no lo sabe todo? No. Uno de los elementos que nosotros usamos, y que luego en el SIGMO lo comentaré, es el de valor añadido. Y era simplemente que de lo que estuviéramos trabajando en esa semana, yo les pedía que si ellos sabían algo, o que viniera alguien. Uno de los elementos que usamos también es un concepto que yo lo cogí de María Barceló, la conocéis, que es la silla 26. Para explicar el concepto, es que el aula no es solo de los alumnos y del maestro, sino que cualquier persona, cualquier padre, cualquier persona que pueda aportar y que pueda enseñar, puede entrar en cualquier momento en el aula y exponerlo. Entonces ellos sabían algo que tú no sabías, no sé, te hacían alguna pregunta, algo del universo o de alguna cosa, y yo decía, no lo sé. Se quedaban al principio como a cuadro diciendo, y el profe no lo sabe. No lo sé, no tengo ni idea. Tío que trabaja y no sé dónde, pues tráetelo, claro, tráetelo o búscalo y mañana viene aquí y lo explica. Entonces cada semana decíamos, bueno, de valor añadido, al principio era un poco más dirigido, decía, venga, de valor añadido, y luego a ellos ya, profe, ¿puedo traer tal de valor añadido y para explicarlo? Claro, claro. Eso favorece mucho a que se soltasen y a la hora de hablar es una riqueza léxica grandísima. De hecho, tenemos un vídeo que podemos comprobar perfectamente cómo hablan los alumnos de Jacinto, y ellos mismos explican muy bien qué es marea inclusiva. Lo vemos. Está claro que con la marea inclusiva hemos experimentado otra forma de aprender diferente, de realizar proyectos en los que teníamos que investigar, dialogar unos con otros, exponer, usar la tecnología, y claro, todo eso es más divertido que hacer ejercicios repetidos de un libro día tras día. También con la marea inclusiva hemos aprendido de alguna manera a respetarnos más, a comprendernos y a vencer nuestras vergüenzas al hablar en público. Tanto mis compañeros como yo hemos mejorado mucho en las TIC. Ya todos tenemos nuestro propio blog.
manejamos muchas aplicaciones y sabemos organizarnos mejor cuando tenemos que aprender. Bueno, y todos estos proyectos, la forma de recogerlos ha sido a través de un blog educativo, que también me comentaba David que sus alumnos también lo tienen, y lo empleábamos como una herramienta más, ¿no? Como un portfolio digital, que un portfolio es un espacio en el que los alumnos van almacenando todos sus trabajos y todos sus proyectos, para que se vea el aprendizaje, que no sea solamente como antiguamente un momento en concreto, ¿no? Que la evaluación cambia y es un proceso. El que hemos aprendido, ¿no? De los ABP, de aprendizaje basado en proyectos. Y hilando con esto, hay muchos maestros que nos están viendo y que quieren, que lo ven, que les gusta, pero dicen, es que no sé, ¿cómo se pueden formar? Pues yo le recomendaría principalmente tres bases. Una serían los MOOC, que son un lugar muy interesante porque además de que es un lugar donde aprendes, es un lugar donde también conoces a gente que está en la misma situación que tú. En Internet. Exactamente. Los MOOC son, digamos, cursos realizados a través de plataformas de Internet. Bien. Entonces, igual esa sinergia que se crea también te ayuda mucho porque te ves que hay mucha gente que está en la misma situación. Los CEP, evidentemente, porque tenemos que requerirle la formación que necesitamos y me consta que están dispuestos a ello. Y luego también puedes utilizar mucho Twitter, es decir, en Twitter tú puedes conocer gente, puedes ver, por ejemplo, como Jacinto o yo, que compartimos lo que hacemos, entonces ves lo que están haciendo y de ahí puedes aprender también y llevarlo todo a tu clase y transformarlo y adaptarlo a tu forma de educar, digamos. Yo añadiría ahí, Patricia, encuentros como el que nos hizo conocernos, ¿no? EAVE, Aula Blog. Hay varios encuentros que se hacen de varios grupos educativos a nivel nacional, que ahí es el momento en el que de forma más espontánea pues se comparten los aprendizajes. Evidentemente. Para terminar, preguntas cortas. Contestarme. Sabemos lo que es el PLE, el entorno personal de aprendizaje, pero hay otra red más importante que es de las personas, el PLN, de las que nos formamos y aprendemos. Dime una persona que te ha marcado a ti. A mí me marcó muchísimo Manuel Ribes. ¿Y a ti? Yo son muchas, pero si me dices así a bote pronto, José Blas. José Blas es una persona de la que aprendes constantemente. Un libro, decidme. Red Evolution, de María Caso. Yo de neuroeducación, de Francisco Mora. ¿Un blog o web a seguir que os enriquece mucho? Rosaliarte, evidentemente, Lecciones de Historia. Yo Antonio Ordóñez, porque la inclusión él la lleva a fuego y... Claro que... ¿Un proyecto de interés que deberíamos de seguir? ¿Un proyecto que hay en la red? Yo Tertulias con Sabor de Chocolate. Y la historia es puro teatro. Ah, muy bien. ¿Y un encuentro, curso, jornada? Eso ya lo hemos dicho un poco, que no se lo pueden perder. ¿Cuál? El EAVE de Almería. Venga, tú dices AVE y yo digo bla, 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 nos lo repartimos. Aguilar de Campo y Almería. Exactamente. El año que viene Aguilar de Campo y Almería. Muy bien, pues nada, solo me queda daros las gracias por hacer el esfuerzo de venir desde Málaga y Córdoba para estar aquí en nuestro primer programa. Ha sido todo un placer. Y nada, desde Veo Aprendizaje seguiremos haciendo visible lo invisible y intentando que este virus pedagógico no pare de contagiarse.